Listo. Hola a todas y todos los que me están escuchando. Muchas gracias por esta invitación. Un placer estar en este instituto compartiendo con ustedes este pequeño seminario. Gracias a Susana Medina y a Julieta y a Juliana Lugiana que me estuvieron asesorando, invitando. Y vamos a hablar en estas dos reuniones, repartí el tema en dos reuniones para que se hiciera más llevadero, de cómo fue que el sexo se convirtió en identidad de género. Es un tema que tiene mucha actualidad, pero poca visibilización y menos conciencia de lo que está pasando respecto de esta redefinición del sexo en términos de identidad de género, que es muy grave por el impacto que tiene sobre mujeres y niñas en particular, pero sobre toda la comunidad humana en general. Vamos a hablar de cómo se tejió esta redefinición, en qué términos políticos, ideológicos y económicos, y intentar mostrar dónde estamos ahora parados al respecto. Voy a ir siguiendo un apunte que tengo en otra pantalla detrás, así que si me ven mirar para allá es por eso. Tengo la otra computadora detrás. Bien, vamos a comenzar entonces hablando de qué es el sexo, qué significa el sexo para el feminismo y para las mujeres. El feminismo desde sus inicios afirma que la opresión de las mujeres es sexual, es decir, las mujeres fuimos subyugadas, oprimidas y subordinadas a lo largo de la historia en razón de nuestro sexo, en concreto la tesis histórica de la fundación del patriarcado es la apropiación de la capacidad sexo-reproductiva de las mujeres. Esta capacidad de producir la especie humana fue apropiada por el varón y la mujer fue convertida en razón de eso en una subespecie humana o en una función del padre. Entonces, el sexo es la razón de la opresión de las mujeres y es por lo tanto la razón de su protección y la razón de su igualdad. Todo el marco jurídico internacional, desde que existe, fundamentalmente a partir de la Declaración de los Derechos Humanos Universales, pero más concretamente de la CEDAW, se basan en el sexo. Lo que garantiza a las mujeres igualdad respecto de los varones es el sexo. Les leo, por ejemplo, la CEDAW en su artículo 1, parte 1, afirma que a efectos de la siguiente convención, la expresión discriminación contra las mujeres, contra la mujer, denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo. Es decir, el sexo es lo que nos garantiza a las mujeres la igualdad y esa igualdad se logra entonces modificando, continúo citando a la CEDAW, su artículo 5, habla de modificar los patrones socioculturales de conducta entre hombres y mujeres basados en la idea de inferioridad de las mujeres respecto de los varones, todos esos patrones, estereotipos sexistas que subordinan a un sexo respecto del otro, es decir, a las mujeres, deben ser erradicados, deben ser modificados, eliminados, erradicados. Estos son los compromisos que asumen los estados cuando ratifican la CEDAW. En el caso de Argentina, esto tiene una jerarquía constitucional. La teoría feminista y el desarrollo de el marco jurídico feminista a través de declaraciones y convenciones internacionales, esto ustedes lo deben conocer mejor que yo, quiero decir, porque ustedes están en el ámbito, o la mayoría de ustedes en el ámbito jurídico, yo soy filósofa. Esto en el desarrollo de lo que es el marco legal que protege a las mujeres, se precisó a través de un desdoblamiento de categorías que son las del sexo respecto del género. El aparato internacional de derechos humanos es bien claro en definir el sexo, teniendo en cuenta lo orgánico fundamentalmente, pero no solo lo orgánico, porque después vamos a ver que el sexo no es solo orgánico, pero fundamentalmente lo orgánico respecto del género como aquellos roles, comportamientos, actividades, atributos que una sociedad en determinada época considera apropiados para hombres y mujeres. Entonces, el sexo se refiere a lo orgánico y el género se refiere a los estereotipos, patrones culturales
que subordinan a las mujeres. El género es una relación de desigualdad, jerarquía y opresión de un sexo respecto del otro. El género como sistema de opresión, como relación social, presupone el sexo, es decir, se refiere a los sexos. Pero los sexos no son reducibles a esos patrones de comportamiento. Justamente ser mujer y ser varón no es reducible a el estereotipo cultural hegemónico de determinada sociedad en determinado momento. No son reducibles una cosa a la otra. De acá que se los diferencie en este marco jurídico y además en la teoría feminista. Justamente este desdoblamiento se da a los efectos de mostrar que las mujeres no son reducibles al género, sino que pueden ser de otra manera. Este es el sentido de desdoblar sexo y género. Aunque en la realidad funcionamos como una unidad, porque las mujeres no tienen sexo por un lado y género por el otro, sino que funcionamos, esto se da en una integración, en ese dinamismo los patrones socioculturales pueden ser tranquilamente modificados. Eso es lo que quiere decir, lo que significa esta desagregación de sexo y género. El marco legal lo distingue muy bien. La función, la tarea del feminismo como praxis política y de este marco jurídico que nos protege a las mujeres es justamente erradicar los estereotipos para liberar a las mujeres y a los varones también, en definitiva. Para que mujeres y varones podamos vivir libremente nuestra identidad sexual o nuestra sexualidad o nuestro ser sexuado, fuera de estos estereotipos que son opresores, que nos limitan, que nos oprimen, que nos subordinan unos a otros. Entonces, ser mujeres y varones libres de estos estereotipos. Esa es la praxis del feminismo, la práctica política y jurídica que pone en acción todo este marco internacional. Entonces, tenemos que liberarnos de los estereotipos de género para ser mujeres y varones libres, que podamos expandir nuestra identidad sexual libremente. Y cuando digo identidad sexual, no me refiero al sexo biológico, me refiero a que este sexo biológico en realidad atraviesa todos los niveles de la identidad personal, todos los niveles de la persona. El sexo no es reducible a lo biológico, porque lo biológico no existe en la persona humana como un compartimento estanco. En realidad la persona humana es una unidad, una síntesis integrada que funciona de manera integrada, biopsico, social, espiritual, existencial, libre, etc. El sexo atraviesa, o la sexualidad en su sentido amplio, atraviesa todos los niveles constitutivos de la persona humana. Entonces, liberarnos de los estereotipos de género significa ser mujeres y varones libres en todos los ámbitos de la sociedad, de la subjetivación, cómo nos subjetivamos, cómo nos definimos. Y por eso la Organización Mundial de la Salud habla de la sexualidad. Cuando define la sexualidad, dice que la sexualidad abarca el sexo, el género también en cuanto a estereotipos culturales, pero vamos mucho más allá, abarca el erotismo, el placer, la intimidad, la orientación sexual, es decir, la sexualidad humana en su amplio sentido está integrada por una multiplicidad de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, espirituales. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y esto lo repite el feminismo cuando habla de la identidad sexual de las mujeres como una unidad dinámica, integrada de todos estos elementos. Entonces, cuando hablamos de sexo biológico y género cultural, tenemos que tener presente que en realidad esto funciona como una integración dinámica de elementos que abarca todo esto. La sexuación de la persona abarca todo esto. Por eso, el diccionario de la Real Academia define a las mujeres como la persona de sexo femenino. Es la persona humana que tiene un sexo, pero su sexo no se reduce a lo biológico. Por eso dice persona. Es la persona con un sexo, y en la persona humana lo biológico atraviesa toda dimensión
personal, subjetiva, existencial o espiritual, si quieren, en el sentido de la parte superior de la inteligencia y la libertad. Esta concepción que está detrás de este marco jurídico y de la teorización feminista supone entonces a la persona humana como una totalidad integrada, atravesada por múltiples elementos, como dice la OMS, políticos, culturales, biológicos, de género, legales, históricos, espirituales, etc. Supone una visión muy equilibrada, muy integrada de la persona humana. Supone además que el cuerpo sexuado está en interacción con la psiquis, con el aparato psíquico, es decir, nos percibimos, nos creamos como sujetos, como subjetividades en un cuerpo. Somos subjetividades encarnadas, el cuerpo es nuestra subjetividad. Y nuestra subjetividad es cuerpo, está encarnada. No somos un cuerpo por un lado que tenemos y una mente por el otro, como si la mente mirara el cuerpo desde afuera, como si el cuerpo fuera otra cosa. No, somos ese cuerpo subjetivado. Mente y cuerpo son una unidad, una identidad que se diferencia, pero que es en realidad una identidad y una unidad. Entonces, esta concepción que está detrás de la idea del género y de la idea de la sexualidad humana, de la educación sexual integral en términos educativos, de leyes que tenemos en nuestro país, presupone esta totalidad organizada y presupone una visión de la realidad que va más allá de lo que cada uno se represente, ¿no? Hay una realidad, hay un sexo, hay sujetos sexuados que van más allá de lo que cada uno perciba o sienta. Esta visión holística, por decirlo de alguna manera, realista, que es connatural al feminismo, que es consustancial al feminismo, se va perdiendo en las últimas décadas, sobre todo, por la introducción de una ideología, que es la ideología posmoderna, para llamarla de alguna manera, ponerle una etiqueta que simplifique un poco su comprensión, la ideología posmoderna que dice que en realidad la realidad se construye a partir de discursos sociales y políticos. La realidad es una construcción discursiva de sujetos hablantes, de sujetos discursivos. Estos son los supuestos de la posmodernidad como ideología. Yo no puedo acá explicar por qué es ideología ni por qué la llamo ideología, les di algunos textos al respecto. En esta charla voy a simplificar un poquito las cuestiones filosóficas, pero la idea de la posmodernidad o de la ideología posmoderna es que la realidad se construye a través de discursos, de dispositivos, de poder, de redes de poder que definen lo que son las cosas. Entonces, no es que hablamos y pensamos la realidad, sino que en esta ideología la realidad es construcción de nuestro pensamiento y de nuestro discurso. No es que tenemos una realidad a la cual nos referimos, que es objeto de nuestro pensamiento y de nuestro decir, sino que nuestro decir y nuestro pensamiento produce esa realidad. Lo produce a título individual y a título social. Las máximas de la ideología posmoderna son las clásicas máximas de la sofística de todos los tiempos, ¿no? Que el hombre es la medida de todas las cosas, es decir, que las cosas son según el hombre las piensa, las percibe y las interpreta, que no hay hechos, sino solo interpretaciones, también un eslogan clásico, los hechos son lo que interpretamos, no hay hechos más allá de las interpretaciones subjetivas o sociales o culturales de cada dispositivo. La realidad es reducible a ficción, discurso, relatos, simulacros, es decir, la realidad es toda una ficción, una percepción o una interpretación. En este marco ideológico, la ciencia misma, el corpus científico, el conocimiento científico, es también un mecanismo de control
y uniformización ideológica, un instrumento de colonización y normalización imperialista. El conocimiento científico es normalizador, no tiene una objetividad en el sentido de un objeto real, sino que son dispositivos que arman estos discursos a efectos de la dominación política, a efectos de adoctrinar, ideologizar. También los derechos humanos son un producto del imperio, de la Europa imperialista y colonizadora. Los derechos humanos, las instituciones democráticas y republicanas, todos son estrategias en esta ideología colonialistas. No hay posibilidad entonces acá de un discurso racional y objetivo en el sentido de que tenga un objeto real. Sino que la salida de esto es el escepticismo, ¿no? Hay un escepticismo, no hay realidad más que aquella que cada uno percibe, hay un relativismo ético y político, entonces porque la medida de la justicia, la medida de la norma es la medida de cada cultura, cada orden simbólico, entonces esta ideología termina en un escepticismo y en un relativismo con tintes autoritarios, porque donde todo es según lo percibimos, finalmente es según el que tiene el poder, ¿no? Esto termina en un totalitarismo político. Este constructivismo es este tipo de constructivismo discursivo posmoderno es el que se va filtrando en la teoría de género, en todo el marco político, conceptual y jurídico del feminismo, y lo convierte entonces en un aparato ideológico que es lo que llamamos ideología queer. Lo que yo llamo ideología queer es este constructivismo posmoderno aplicado al género o al sexo. Entonces, ¿qué dice este constructivismo posmoderno aplicado a la categoría de sexo? Dice que el sexo es esto, es una construcción cultural, un aparato de normalización colonizador, un producto de los que tienen el poder, de los ardides del poder. Entonces, varones y mujeres somos efectos de estos dispositivos de poder. Somos reducibles a estos efectos de poder. Una autora que ustedes habrán escuchado clave en esto es Judith Butler, cuya tesis central, y la tesis central que nos interesa remarcar acá en este punto, es que el sexo es reducible al género, es decir, el sexo como realidad objetiva, material, que atraviesa toda dimensión humana, desde lo biológico hasta lo cultural, hasta lo libre, porque soy libremente la mujer que quiero ser. El sexo como esa categoría integradora de la persona se reduce a una norma cultural, es decir, es algo que se impone a los sujetos discursivos desde afuera como una norma que los hace ser de tal manera. Las tesis de Butler conocidas, que les resonarán quizá, es que el sexo es un ideal regulatorio que se materializa a partir de prácticas altamente normativas. La idea de Butler es que el discurso, las repeticiones del discurso, sos mujer, ser mujer es esto, ser mujer es lo otro, toda la repetición esa de discursiva, lo que ella llama performatividad, esa repetición constante, es la que produce el sexo, lo produce como una norma y como una materialización de los cuerpos. Los cuerpos se materializan, dice ella, a partir de estas praxis discursivas, de estas ficciones políticas que se inscriben en los cuerpos y en la fantasía de los sujetos, y que entonces los sujetos son varones y mujeres asumiendo esas, incorporando o inscribiendo en sí mismos esas ficciones reguladoras o esas prácticas normativas. Entonces, el sexo es una realidad performativa producida como efecto de repeticiones discursivas. Preciado habla del cuerpo como un texto socialmente construido, es decir, somos construidos desde afuera por lo social.
somos varones y mujeres como una fantasía que se nos instituye, es decir, nos imaginamos que somos varones y mujeres porque los dispositivos sociales instituyen esa representación en nosotros. La subjetividad, entonces, dicen estos autores, la subjetividad y la subjetividad sexuada, ser yo como sujeta, mujer, es una función discursiva. Es algo que produjo en mí un discurso público social que se instaló en mi fantasía y por eso yo creo en mi fantasía que soy mujer. Pero no hay nada más allá de esa fantasía. Ser mujer es esa fantasía de una norma cultural que se instaló en mi mente. Entonces, no hay varones y mujeres como sujetos materiales, como individuos materiales sexuados que se desarrollan y que se construyen a través de múltiples elementos y fuerzas que intervienen en su desarrollo. No hay una realidad de ser mujer o varón como individuos materiales sexuados o personas sexuadas. Hay simplemente un ser varón y una mujer que es una posición discursiva. Es algo que el discurso social instaló en los sujetos. Por eso dicen estos ideólogos que el sexo se asigna extrínsecamente, es decir, a mí el sexo me lo asignó la cultura o el dispositivo médico cuando yo nací, me asignaron un sexo. Pero en realidad eso no tiene nada que ver con nada, digamos. Yo soy un efecto, un producto de esos dispositivos de poder que me armaron a mí como mujer. Ahora, como los sexos son una construcción cultural de la cultura, hasta ahora, dice Butler, los sexos fueron dos, porque hasta ahora la cultura dijo que los sexos eran dos, varones y mujeres. Pero en realidad podemos armar más sexos, podemos performar otros sexos u otros géneros. Aparece así la idea de las identidades de género, que es lo que hoy tenemos en el contexto actual como el mainstream. Es la idea de que, bueno, en definitiva, a mí se me asignó ser mujer o varón por una estereotipia social, pero yo me puedo performar con otro sexo o con otro género. Puedo ser andrógine, o puedo ser dos espíritus, o puedo ser trans, o puedo ser no binario. O puedo ser pangenérico, lo que fuere. Estas identidades de género son infinitas. Entonces, cada uno puede ser del sexo que se le ocurra o de la identidad de género que se le ocurra. Así es como mujeres y varones pasamos a ser identidades de género, porque en realidad ser mujer o ser varón es el sentimiento subjetivo respecto de algo que la cultura me asignó. El sexo ya no es una realidad material que define a la persona en todos los ámbitos de su ser personal, sino que es un sentimiento. La identidad de género es un sentimiento de algo que se me asignó de afuera. Les leo la categoría, la definición de identidad de género que habrán escuchado por la ley de identidad de género o por los principios de Yogyakarta. Dice que la identidad de género es la experiencia de género interna, sentida, que cada persona tiene respecto del sexo que le fue asignado al nacer. Ese sentimiento que cada persona tiene puede coincidir o no con el sexo asignado. Puede coincidir o no, es lo mismo que coincida o no. Pero lo que importa es que es el sentimiento interno que incluye el sentimiento del cuerpo como de otras expresiones de género. Por ejemplo, la vestimenta, el hablar, las poses, los modos de conducirse y demás. Lo interesante de esta definición de identidad de género es que aplica para toda persona. Toda persona lo que tiene es una identidad de género, que es un sentimiento de ella respecto de algo que se le asignó de afuera. Es decir, presupone que todos tenemos identidad de género, presupone que el sexo es algo que se asigna de afuera a la persona,
y presupone que cuerpo, vestimenta, modos de hablar, poses, todo al mismo nivel, es decir, el cuerpo sexuado está al mismo nivel que cualquier otra expresión de género. Presupone que cualquiera de estas cosas son algo con lo que nos podemos identificar o no, que podemos cambiar, así como cambiamos de vestimenta, podemos cambiar de cuerpo. Algo así, ¿no? Todos podemos sentir el cuerpo sido o algún otro cuerpo. Podemos querer vestirnos con pollera o con pantalones, más o menos lo mismo. Cambiamos de vestimenta como cambiamos de cuerpo o de peinado o de look o de pintura. Esto significa, dicho brevemente, pasado en limpio el mensaje de esta teorización que estoy haciendo. Esto significa que el sexo es algo arbitrario que la cultura me asigna, es algo que me aliena porque es un mecanismo de control sociodiscursivo que me viene de afuera, que me aliena. El sexo es alienante, es estigmatizante, además me es normativo, me oprime a ser de determinada manera, mientras que la identidad de género es lo auténtico, porque es el sentimiento que yo tengo de algo que no se sabe qué es, pero es lo auténtico. El sexo es lo extrínseco, lo alienante, la identidad de género, el sentimiento de cada uno es lo verdadero, lo auténtico, lo que socialmente importa. Es así como, en principio, a través de esta ideología constructivista que dice que todo es construcción cultural y que estas construcciones son opresoras, imperialistas, colonialistas y demás, es así como el sexo entonces se convierte en identidad de género como un pasaje de lo inauténtico a lo auténtico. Y en este marco las mujeres pasamos a ser definidas por el género, mientras que en el diccionario de la Real Academia Española y en toda la teoría y marco jurídico tenemos que mujer es la persona de sexo femenino, y que por lo tanto puede liberarse de sus géneros, de los géneros o de los estereotipos sociales que lo oprimen. Acá tenemos que las mujeres somos las personas de género femenino, es decir, las personas que tienen una identidad de género femenina. Bueno, queda para después qué es esto de femenino, no importa, pero tienen una identidad de género. Ser mujer es la persona de identidad de género femenina. En lugar de ser definidas por el sexo y la sexualidad o por el sexo como identidad sexual múltiple que atraviesa toda nuestra persona, pasamos a ser definidas por el género, por la identidad de género, que son los estereotipos culturales hegemónicos opresores de la mujer. Y en lugar de erradicar el género para poder ser mujeres libres, erradicamos el sexo y nos quedamos con los géneros, con las identidades de género. Quiero mencionar algunas falacias, porque esto es una ideología que está llena de falacias, de supuestos ideológicos, dogmáticos, de ambigüedades, de inconsistencias discursivas. Por eso es una ideología. Quiero mencionar desde un punto de vista realista, que es el mío, de un feminismo realista y material, quiero mencionar brevemente algunas de estas falacias, las más obvias, ¿no? de inconsistencias de esta ideología. La primera inconsistencia es el reduccionismo de tipo sociologista, esto de que todo se reduce a discurso social o praxis discursivas o dispositivos de poder sociopolítico. Este constructivismo discursivo es un reduccionismo, es decir, la falacia sería acá tomar un elemento de la realidad, que es lo político, por el todo, ¿no? Como si lo político fuera la raíz y la causa de todo. Hay una monocausalidad omniexplicativa que lo explica todo. Comemos porque son los sistemas de poder, nos enamoramos porque son los sistemas de control social. Entonces, el amor es un mecanismo de disciplinamiento, de control. Hacemos la digestión, creamos arte, todo es efecto de los dispositivos de poder. Esto es un reduccionismo, entonces. Una cosa es decir, que en todo haya un elemento
político, porque es verdad que hay un elemento político en todas las cosas. Hay un elemento político en ser mujer y ser varón, por supuesto, esa es la raíz del feminismo, que el sexo es político, es la raíz del feminismo, lo cual no significa que el sexo sea reducible a lo político. Acá está la falacia. Una cosa es que haya un elemento político o cultural transversal a todo, y otra cosa es que todo sea reducible a ese elemento político. Esta es la falacia de tomar la parte por el todo o el elemento por el todo. Por eso hablamos de que es una ideología. Este constructivismo que intenta explicarlo todo es una ideología. Y en última instancia, suponiendo que todo fuera efecto del discurso o de las construcciones mentales de los sujetos humanos, lo cual además es un androcentrismo, pero bueno, es un prejuicio androcéntrico, ¿no? Que el hombre, la mente humana y el discurso humano crea toda la realidad, es un androcentrismo hasta moralmente inaceptable. Pero suponiendo que fuera así, aún si fuera así, no hay ninguna razón para confundir el sexo como realidad material con el género. No hay ninguna, aún suponiendo, tomando este principio falso, no hay ninguna razón para confundir el sexo o la realidad material o la realidad evolutiva de la especie humana o la sexuación de todos los animales mamíferos vertebrados a lo largo de millones de años de evolución. No hay ninguna razón para confundir eso con el género. Así que aún así no hay ninguna razón para confundir dos realidades claramente distinguibles. Otra falacia de este constructivismo discursivo es que confunde la representación mental, es decir, la idea de la cosa, con la cosa misma. Confunde la representación que yo tengo con la cosa misma. Entonces, confunde el sexo con la representación que tenemos del sexo, porque es verdad que la representación que tenemos del sexo a lo largo de la historia ha variado. No es lo mismo la imagen que tenemos de ser mujer hoy en el feminismo, siglo XXI, que la que había hace 100 años o que la que tenía el hombre prehistórico. Es decir, las representaciones culturales son totalmente distintas. Pero justamente porque la representación no es la cosa, es que podemos ver y comprender cómo fueron cambiando las representaciones de ser mujer o de ser hombre o del sexo biológico mismo, con paradigmas biológicos distintos a lo largo de la historia. Lo podemos justamente comprender porque la representación de la cosa no es la cosa. Es lo mismo que confundir, por ejemplo, la idea de agua como una composición molecular de hidrógeno y oxígeno con el agua misma. Es decir, ahora podemos tener esa representación del agua como composición molecular. Seguramente el hombre primitivo no tenía esa representación del agua, pero eso no quiere decir que no haya existido agua hace millones de años, ¿no? O que el óvulo no haya existido hace millones de años porque no teníamos el paradigma científico biológico que tenemos hoy del óvulo cuando se descubrió el óvulo microscópicamente. En fin, las representaciones de las cosas no son las cosas. Ese es el principio de una filosofía realista y de un feminismo realista, que es el que yo hago. Esta ideología sí confunde la representación con la cosa. Por eso dice que el sexo no siempre existió, que el sexo no siempre fue binario. Foucault dice que el sexo empezó a existir en la modernidad victoriana, es decir, porque son las representaciones de tal representación empezó en tal época, tal otra representación. Seguramente en las sociedades matriciales primitivas no tenían la representación de ser mujer que luego hubo en el patriarcado, ni la que hay ahora con 3 siglos de feminismo. Pero eso no significa que no haya habido siempre mujeres. Después, esta ideología confunde el binarismo sexual con el dualismo de los géneros. Como confunde el sexo con el género, confunde lo que es el binarismo sexual. El sexo es binario porque es una función reproductiva. El sexo depende de la función de la reproducción. Y esa función de la reproducción se realiza a través de 2 variables, que son macho y hembra, que aportan óvulo y espermatozoide. No hay más que 2 sexos que se definen por una función, que es la función reproductiva, que además es una función evolutiva. Es resultado de la evolución y produce la evolución. ¿Por qué los sexos son 2? Los sexos son 2 porque esto permite la diversidad genética dentro de la especie. Y la diversidad genética dentro de la especie produce la evolución,
y la diversidad de todo el universo, si se quiere. Entonces, el binarismo sexual es productor de diferencias. Al combinar genéticamente dos individuos distintos, multiplica las diferencias. Por eso varones y mujeres somos todos distintos entre varones, entre las mujeres y entre nosotros también, entre varones y mujeres. Somos distintos, hay muchas similitudes, hay continuidades, hay semejanzas. El binarismo sexual es muy heterogéneo, es múltiple, tiene múltiples variables y es muy complejo. Otra cosa es el dualismo de los géneros, es decir, esto de que la mujer es pasiva, húmeda y irracional, y el varón es activo, creador, es el que produce y es racional. Es decir, esto es el dualismo de los géneros. Binarismo sexual no tiene nada que ver con dualismo de géneros. Esta ideología confunde, por eso ustedes van a ver que confunde continuamente el binarismo sexual, esto de no binario, esto de ser no binario está confundiendo ser varón y mujer con ser esta estereotipia cultural dualista de los géneros. Otra falacia es que el sexo se asigna al nacer. El sexo no se asigna al nacer. El sexo se determina en el momento de la concepción y a partir del momento de la concepción se va produciendo un proceso de diferenciación continua que en realidad dura hasta la muerte. El sexo es un dinamismo de diferenciación donde a partir de la determinación genética XXXY o mutaciones de esa determinación genética, los intersexuales son mutaciones, es decir, contingencias, síndromes genéticos o de otra naturaleza que se da en esa determinación o en ese proceso de diferenciación, es decir, diferenciaciones que no se producen. Obviamente en la naturaleza, como la naturaleza es un dinamismo contingente, hay muchas determinaciones que no se producen, por eso tenemos la diversidad que tenemos, los síndromes o las variaciones, las mutaciones que tenemos en todas las especies. Entonces, el sexo es un mecanismo dinámico, un dinamismo de producción que termina cuando morimos. Mientras tanto, el sexo se desarrolla, madura y empieza a envejecer. Las mujeres de estos procesos lo sabemos bien. Entonces, el sexo no se asigna al nacer, lo que se hace es constatar el sexo. Cuando esta ideología dice que el sexo se asigna al nacer, en realidad lo confunde con sexo. Es decir, está diciendo que cuando yo nazco me están asignando todo un modelo cultural de ser mujer como femenina y de ser varón como masculino. Es decir, cuando nazco me atribuyen esa norma y las mujeres heterosis somos supuestamente las que pasivamente aceptamos esa norma. Mientras que las mujeres trans, es decir, los varones, serían los que son los transgresores, los que subvierten la norma que le viene de afuera. Esta es otra falacia. Otra falacia es desconocer la unidad biopsicosocial de la persona. Esto es fundamental. Nosotros somos seres personales como una síntesis, una integración biopsicosocial y espiritual en el sentido de seres libres, ¿no? Todo esto va junto. No somos una mente flotante que percibe ser andrógino, mujer, varón o lo que se le venga en gana según la cultura le asigne. No, somos una totalidad, es decir, nos percibimos en el cuerpo sexuado. Y el sexo está en cada célula del organismo, no es que el sexo está, como dicen estos ideólogos, en los genitales. Esa es la burda representación de género del sexo. El sexo está inscrito en cada célula del organismo, por eso la sexuación lo abarca todo. La sexuación no son hormonas, son una diversificación sexual que está en cada célula del organismo. Entonces, esta ideología quiebra la unidad psicosomática, supone que hay una mente flotante que percibe cosas y un cuerpo biológico que no significa nada, que le puedo inscribir mujer, varón, andrógino, agénero, cisgénero o transexual, como yo lo perciba, y que el cuerpo pasivamente no significa por sí mismo nada.
Además de esto, ni siquiera hay un cuerpo. Lo que hay son características biológicas o características funcionales. Por eso a las mujeres ahora, por ejemplo, nos llaman personas gestantes. Es decir, ahí no hay ni siquiera un cuerpo subjetivado. Hay características o hay una función. Se nos llama a partir de una función. O características biológicas todas separadas. ¿Cuál es la intención de esta fragmentación del cuerpo en características biológicas o funciones o partes? El objetivo ideológico es que puedo recombinar esas partes, que yo me puedo amputar las mamas, entonces soy no binario, o me amputo el pene y puedo ser no binario, o puedo ser una mujer trans. Es decir, la idea es de desmembrar un cuerpo organizado, que es un organismo que funciona orgánicamente, es separar todo como si fuera una suma de partes que puedo recombinar. Y puedo también, me puedo poner mamas, entonces soy no binario, o soy una mujer trans, o soy omnigenérico, qué sé yo, lo que fuera. Esa es la idea de convertir el cuerpo en una suma de características sexuales. Y después este relativismo ideológico lo que hace es vaciar de sentido el lenguaje público y objetivo. Cuando hablamos de mujer, de género, en la teoría feminista, hablamos de categorías definidas. Por ejemplo, mujer está definido en el diccionario, sexualidad está definido por la Organización Mundial de la Salud, es decir, hay definiciones de las cosas. Ahora, si yo digo que yo no soy mujer, sino que soy varón, entonces lo que hago es, y pretendo que mi ser varón sea algo objetivo y público, entonces lo que hago es vaciar de contenido el lenguaje público. Si yo digo que soy mamut y pretendo que ser mamut se defina tal como soy yo, entonces vacío de contenido la palabra y el significado común que tiene esa palabra. Esto es lo que hace esta ideología con las categorías centrales que fundamentan los derechos humanos de las mujeres, vaciarlas de contenido. Por ejemplo, la categoría de género. Categoría género significa, en la teoría feminista y en el marco jurídico internacional, una estructura de desigualdad entre varones y mujeres. Esa estructura es la que tenemos que eliminar. Pero ahora también significa la identidad profunda que tenemos que reconocer. Entonces no se sabe si la tenemos que erradicar o la tenemos que reconocer en tanto identidad profunda. Lo mismo vale para sexo. Sexo significa a veces las características biológicas, que son características biológicas que no inciden en la subjetividad o en la sexuación psíquica, psicosocial. A veces significa la identidad de género, a veces significa el género entre varones y mujeres. Ahora hay 3 sexos, en Argentina tenemos 3 sexos, por lo cual es una identidad de género, pero significa también otras cosas, es decir, vaciaron de definición jurídica y objetiva la categoría sexo. Otro tanto con la categoría mujer. La categoría mujer es una identidad de género. Ahora, identidad de género basada en qué género, basada en qué estereotipos culturales concretamente serían el ser mujer. En realidad, no en tener vagina, porque hay varones con pene que son mujeres, entonces no pasaría por nada del orgánico. Tener el pelo largo, usar vestido, usar taco y minifaldas, hay muchas mujeres que no usan eso. Y hay muchos varones que usan vestido, por ejemplo, o usan pelo largo, entonces tampoco sería eso. No se sabe muy bien qué es ser mujer, es una identidad de género femenina y decimos, bueno, ¿qué es la feminidad? Y no sé, un estereotipo de algo, no se sabe de qué, se sabe que es la categoría de la opresión. Se sabe que sí, ser mujer en tanto que género es lo oprimido. Entonces nos definen como las oprimidas o lo oprimido respecto de el varón. Pero no se sabe en concreto qué sería ser mujer, porque hoy tenemos varones que son mujeres. Y mujeres que no responden a ninguno de los estereotipos femeninos. Como yo por lo menos no me siento muy identificada con ninguno de los estereotipos, así que por ahí resulta que soy un varón trans. La orientación sexual, otra categoría que quedó vaciada de sentido, porque la orientación sexual es la atracción de dos personas del mismo sexo, pero el sexo ahora es género, entonces tendría que ser orientación de género.
Según la orientación de género, tenemos gays, que son mujeres heteros, o tenemos lesbianas, que son varones heteros, o viceversa. Y además tendríamos que multiplicar la homosexualidad o la heterosexualidad según cada género. Por ejemplo, lesbianas, habría mujeres lesbianas o trans lesbianas o lesbianas masculinas o lesbianas no binarias o lesbianas femeninas o lesbianas trans femeninas o lesbianas cis femeninas. Es decir, a lo que voy es, la orientación sexual también pierde el sentido. No es que haya mujeres lesbianas y varones gays. Hay mujeres lesbianas que ahora pueden ser varones heteros y no sabemos lo que es la orientación sexual. Y con la sexualidad pasa lo mismo, ¿no? La sexualidad pasó a ser una generidad, ya no es la sexualidad, estos dinamismos que atraviesan a toda la persona, sino que serían los mecanismos de géneros, sentidos mentales que atraviesan a toda la persona. A lo que voy con esto, y con esto ya termino por hoy, es que esta ideología, al ser un subjetivismo, algo donde las palabras y las realidades se definen según lo que uno percibe o lo que la cultura instala, y yo percibo de lo que la cultura instala, termina vaciando de contenido la realidad y el lenguaje mismo. Termina vaciando de contenido la comunidad y la comunicación humana. Es decir, no nos podemos comunicar con el otro. Si no hay un real, un objeto común en base al cual comunicarnos, la comunicación se hace imposible. Si yo digo que soy varón y resulta que soy mujer y el otro también es varón, pero es varón-varón y los dos entonces somos varones, pierde significación el lenguaje, el discurso, y en definitiva se hace inviable la comunicación humana. Bien, por hoy voy a dejar acá la idea de esta primera parte del seminario, ir a introducir algunas cuestiones más teóricas, y en la otra sesión vamos a mostrar cómo esta ideología está afectando directamente los derechos humanos de las mujeres basados en el sexo. Los derechos humanos de las mujeres se basan en el sexo, pero dado que sexo ahora se convirtió en identidad de género, las mujeres se convirtieron en varones o mujeres o andróginos, cualquiera puede percibirse cualquier cosa, entonces lo que termina cayendo es el sistema de protección legal que sostiene, garantiza e iguala a mujeres y varones. Entonces, en la próxima comunicación vamos a hablar de esto, que ya en términos más prácticos y mostrando, yendo más a lo concreto.